Si pueden abrir el capítulo 6 del libro de los Hechos, que ya empezamos con una nueva división, digamos, que habla sobre la persecución generalizada. Y lo que les quiero decir antes de continuar es, por alguna razón, estamos en la iglesia. ¿Por qué venimos a la iglesia? Venimos a la iglesia porque el Señor Jesús instituyó la iglesia. Venimos a la iglesia porque nos edificamos con la palabra de Dios y la necesitamos. Venimos a la iglesia porque Dios quiere salvar a las personas incrédulas, quiere salvar a nuestra familia. Venimos a la iglesia porque cuando yo veo a pequeños y cuando ellos aceptan al Señor y crecen y se casan, venimos a la iglesia para que los hijos de ellos y sus hijos de sus hijos sean salvos y continúe todo para la gloria de Dios. No es que es un club o es una reunión que tengo que venir o decir qué flojera, ¿no? Y ahí la iglesia la instituyó el Señor para nuestro propio bien y para nuestros propios hijos. Por eso también instituyó el Señor la iglesia para que conozcamos la iglesia. El origen de la iglesia. ¿Cómo empezó la iglesia? Para tener ese ánimo de reconocer que necesitamos constantemente del Señor a pesar de persecuciones, a pesar de la oposición del mundo. El título sería de este mensaje: Selección de líderes espirituales y martirio. Ya os había dicho anteriormente, leyendo el versículo anterior, y leyendo también todo el libro de los Hechos, hay dos contrastes. Siempre lo encontramos aquí: la difusión del Evangelio y la constante persecución a los cristianos. La difusión del Evangelio y la persecución constante. Y entrando al capítulo 6, tanto el capítulo 6 como el capítulo 7 siguen una misma secuencia. Son versículos que nos muestran estos capítulos sobre lo que estamos hablando de esta persecución generalizada. Y ya habíamos visto la intención que tenían las autoridades religiosas para matar ¿a quién? A Pedro y a Juan. Hemos visto esto en el capítulo 5, el versículo número 33. Ellos, los enemigos de la cruz, ellos, oyendo esto, se enfurecían y querían matarlos. Entonces intervino Gamaliel, pero todo fue por la providencia de Dios. Todo fue para la providencia de Dios. Mas no debemos olvidar que la persecución lo utiliza Dios muchas veces para el beneficio y para que la obra del Señor y para que su voluntad se ponga de manifiesto. Por ejemplo, cuando hablamos de Saulo de Tarso, Saulo de Tarso perseguía a la iglesia, Saulo de Tarso se convirtió al Señor, y qué bello, qué bendición que ese hombre transformó su vida para la gloria del Señor y tanto trabajó para que las personas escuchen que Cristo es Dios hecho hombre, que Él es el Mesías, que Él es el único que salva y perdona. Vemos entonces esto en el libro de los Hechos, y para empezar, de los versículos 1 al 7, vemos murmuración de los gentiles. Murmuración de los gentiles. Capítulo 6, versículo 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues la iglesia estaba creciendo. Aquí está hablando del crecimiento de la iglesia. Y seguía creciendo en medio de la oposición. Eso es lo asombroso. Seguía creciendo en medio de la oposición. Versículo
Uno otra vez, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Una vez más, iba creciendo la iglesia, y nosotros también queremos seguir creciendo. ¿Estamos de acuerdo o no? Queremos seguir creciendo. Estamos en este lugar y que el Señor ya nos dio el otro lugar, y que crezca más y que la gente escuche más la palabra del Señor. Porque también dice en el libro de los Hechos que la palabra del Señor iba creciendo. ¿Qué quiere decir eso? A medida que más crecen los cristianos, la palabra de Dios se va difundiendo más. Y esto es lo que ellos hacían. Hablaban de la palabra del Señor, iban por diferentes lugares, y la obra del Señor se extendía porque la palabra del Señor iba creciendo por todas partes. Entonces vemos una lógica muy interesante de lo que nos muestra aquí el Señor, y tenemos que seguir creciendo. Que nos ayude el Señor a ser obedientes en su palabra para seguir creciendo. Ahora, ¿qué es lo que pasó de acuerdo a estos versículos del 1 al 7? ¿Qué pasó? Murmuración de los griegos. ¿Y por qué murmuraron? Ya os he leído. Porque las viudas estaban desatendidas. Y leyendo a simple vista, uno puede decir: en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Podemos decir griegos, estos son los gentiles incrédulos, y estamos mal. Porque aquí, si estudiamos con más atención, entendemos que estos eran creyentes judíos que no vivían en Jerusalén. No eran residentes en Jerusalén, pero hablaban el griego. A este grupo se le llamaba helenistas. Estos habían adoptado la forma de vida de los griegos. Y esto lo vemos en algunos pasajes aquí en el libro de los Hechos. Y lo que aquí llama la atención es la murmuración. Cuidado con la murmuración. Nosotros sabemos lo que eso significa, hablar entre dientes. Hablar entre dientes significa, pues, manifestar algo de desacuerdo, desaprobación, queja o enfado, es lo que nosotros llamamos, pues lo que eso significa murmurar. Es el hablar en perjuicio de un ausente, censurando sus acciones. Como sinónimo significa habladuría, rumor, chisme, maledicencia y difamación. Esta actitud es incorrecta en la iglesia. Esto no debe existir en la iglesia. Tenemos que madurar en las cosas del Señor para entender esto. Y es muy triste reconocer que en el Antiguo Testamento, imagínense, en el Antiguo Testamento, el pueblo de Israel murmuraba en contra de Dios mismo. Murmuraba en contra de Moisés, en contra de Aarón y en contra de otros líderes. Murmuraba y murmuraba. Vemos esto mucho en el Antiguo Testamento, y veamos un ejemplo en Éxodo 16, del 7 al 9. Éxodo 16, del 7 al 9. Y dice: y a la mañana veréis la gloria de Jehová, porque Él ha oído vuestras murmuraciones. ¿Contra quién? Vaya, qué atrevimiento. ¡Qué atrevimiento! Contra Jehová, porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? También contra ellos, contra Moisés. Dijo también Moisés:
Jehová os dará en la tarde carne para comer y en la mañana pan hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son en contra de nosotros, sino contra Jehová. Mucho cuidado con esto. Y también durante el ministerio del Señor Jesús, también murmuraban en contra de Jesús. Si vamos al capítulo 6 de Juan, es un capítulo largo, muy interesante, y cuando el Señor Jesús habla de lo que Él es, el pan de vida y más cosas, y la gente murmuraba. Juan capítulo 6 del 41 al 43, nos vamos a enterar de esto. Murmuraban entonces de Él. ¿De quién? ¿Cómo? Miren, miren. Los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este Jesús? Quizá en esta manera, ¿no es este Jesús el hijo de José? Y entre ellos se hablaban, cuyo padre y madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este que del cielo ha descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros. Él conocía los pensamientos de aquellas personas. Nosotros no conocemos los pensamientos. ¿Cuántas veces, verdad, habremos escuchado el pastor Julio? Es que no lo sabemos nosotros. Pero debemos tener bastante cuidado porque Dios todo lo sabe. Tenemos que tener mucho cuidado al respecto. El Señor Jesús conoce los pensamientos de nosotros y nosotros, como dije, no podemos leer nuestros pensamientos. Hay algo interesante aquí en el capítulo 6, en el versículo 1, no sé cómo se enteraron de esta murmuración. No sé si habéis prestado atención. Dice, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución, que dice diaria, en la distribución diaria. Bueno, estos creyentes helenistas estaban murmurando contra los hebreos por causa de que sus viudas eran desamparadas. Y en cuanto a las viudas, como me gustaría tomar un tema de prédica, y me tomaría mucho tiempo en cuanto a las viudas, iría al Antiguo Testamento, y el Antiguo Testamento habla mucho al respecto, y el pueblo de Israel tenía mucho cuidado de esto. En el Antiguo Testamento vemos cómo se cuidaba, tenía que cuidar a las viudas. Y en el Nuevo Testamento también es responsabilidad, como el Señor enseñó, porque no estaban cuidando de las viudas. Y a nosotros también se nos es responsable. Si una hermana es viuda, es nuestra responsabilidad de cuidar de ellas, de acuerdo a ciertas características que nos muestra también la palabra del Señor. Pero vamos por partes. En el Antiguo Testamento, el cuidar de las viudas, vemos en Éxodo 22, para que nos demos cuenta, dice, a ninguna viuda ni huérfano afligiréis. Luego vemos también Salmo 149, el versículo 9. Y si no está ahí, no hay ningún problema, porque podemos ir a Isaías 1:17, porque está diciendo también lo mismo. Isaías 1:17 dice lo siguiente, aprended a hacer el bien. ¿Cuánto debemos aprender a hacer el bien? No nos debemos cansar de hacer el bien. Buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Eso es lo que nosotros aprendemos mucho y
Hay unas 55 referencias en el Antiguo Testamento al respecto, y en el Nuevo Testamento hay 27 referencias. Y si vamos a 1 Timoteo, vamos a darle una miradita. 1 Timoteo, que el capítulo 5, casi el 50% del capítulo está hablando sobre el cuidado de las viudas. Imagínense, del versículo 3 al 16 hace bastante énfasis al respecto, manifestando también ciertos requisitos para cuidar de las viudas, manifestando la conducta moral de las viudas, porque decía, mira, estas viudas jóvenes, cuidado, que tienen muchas de ellas un desenfreno, cuidado con ellas. Pero qué manera de especificar y de hablar en cuanto a las viudas. Tomen su tiempo yendo a casa y lean con cuidado que aquí se repite viudas, viudas 8 veces. Las viudas, las viudas, las viudas. Y está aquí para que nosotros podamos saber qué hacer con las viudas creyentes. Los feministas atacan a Dios diciendo que Él es machista. Pero son ignorantes, atacan a Dios por la maldad que hay en ellos, porque no se enteran de la palabra del Señor, la manera como Dios cuidaba de las mujeres, de las viudas. Y claro, os he hablado del crecimiento de la iglesia, de las viudas desamparadas y también decisión de los apóstoles. Eso es lo que vamos ahora a ver, y vamos a enfatizar lo que es la prioridad. La prioridad. Versículo 2, sí, el versículo número 2 dice: entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. ¿Qué quiere decir esto? La palabra del Señor es primero. Primero sobre todo. Y si hay que ayudar, pero no en el caso de los apóstoles. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Y la palabra del Señor es primero. ¿Estamos de acuerdo con eso, no? Y el versículo 4 dice: y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Los apóstoles estaban con la palabra del Señor, estaban ocupados, inclusive hacían viajes misioneros por aquí y por allá, lo que está dando a entender que ellos necesitaban ayuda y delegaban responsabilidad. Por eso en la iglesia, los que somos líderes necesitamos la ayuda de todos. No solamente el pastor tiene que hacerlo todo, ya sabéis vosotros eso. Tenemos un grupo de hermanos que ellos me ayudan, aman al Señor, pero ellos también, y todos nosotros queremos delegar responsabilidades. Que veía esta pregunta de Saulo de Tarso cuando se arrepintió: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa es una pregunta que cada uno de nosotros debemos hacer y decir: Señor, voy a hacer lo que debo hacer como cristianos. Entonces aquí los apóstoles no solo decidieron entre ellos, sino que dice, convocaron a la multitud de los creyentes. A la multitud de los creyentes que ahí se encontraban, escucharon: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas, porque la palabra de Dios es primero. Y esto pues nos da a entender de esa necesidad y de esa prioridad, porque Dios es primero. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra.
No solamente esta decisión de los apóstoles habla de la prioridad, pero también habla de la selectividad. No sé si habéis prestado atención, pero aquí en el versículo 3 dice claramente al respecto. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo, llenos ¿de qué? De sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Bueno, qué interesante esta selectividad. Miren, aquí no está hablando de diáconos. Porque si nosotros pudiésemos ver en el contexto que diga diáconos, podemos decir, es verdad, está hablando de diáconos. Los diáconos se establecieron un poco más tarde, cuando leemos en 1 Timoteo 3, 18 al 3, esos requisitos para los diáconos y también antes para el pastor, pero esta decisión selectiva fue aprobada por toda la iglesia. Versículo 5, agradó la propuesta a... ¿Están leyendo conmigo? A toda la multitud. Qué bueno esto. A toda la multitud. Y eligieron, ahora ya vemos esta selectividad, eligieron a quienes. Dice aquí, eligieron a Esteban. ¿Tenéis alguna idea quién es Esteban? Varón lleno de fe y del Espíritu Santo. A Felipe. ¿Tenéis alguna idea de quién es este Felipe? A Prócoro. Ay, pastor, un poquito menos quizá. A Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Prosélito de Antioquía. Vamos a ver entonces esos requisitos necesarios. Buen testimonio. Yo creo que todos debemos tener un buen testimonio. No solamente debemos mirar a aquellos hombres, pero aquí estaban poniendo esto, que es fácil de entender. Se refiere a hombres crecidos y maduros de buena reputación, es decir, con un buen carácter cristiano, y no solamente con una reputación conocida dentro de la iglesia, sino también fuera de la iglesia. Y dice también llenos del Espíritu Santo. Ay, pastor, ese asunto es un asunto muy exclusivo, es un asunto muy particular. Miren, llenos del Espíritu Santo habla de la espiritualidad. Se requería de hermanos influenciados y guiados por el Espíritu Santo en sus vidas. Y nosotros sabemos que Jesús es nuestro mejor ejemplo, porque Él estuvo lleno del Espíritu Santo, como dice en Lucas 4:1. Vemos también a los apóstoles, que eran hombres entregados para el Señor, y que no os sorprenda, la iglesia misma en su conjunto fue llena del Espíritu Santo. Porque ahí en Hechos, versículo 2 y versículo 4 dice, entonces fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y en Hechos 4:31, ya que estamos aquí cerca, Hechos 4:31, cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló y algunos... Eso es lo que quieren ver para que podáis seguir conmigo. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hablaban con denuedo la palabra de Dios. ¿Y qué dice Efesios 5:18? Que se nos habla a nosotros, no os embriaguéis con vino.
en la cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Entonces, exclusivamente se está refiriendo a la iglesia. También llenos de sabiduría, llenos de conocimiento de la palabra de Dios. Nosotros podemos decir, ay, mira qué hombres tan hombres especiales. También nosotros debemos ser llenos de sabiduría. Y si no tenemos sabiduría, a pedirle al Señor por sabiduría que Él nos va a dar abundantemente y sin reproche. Llenos de sabiduría. La sabiduría que viene de Dios, no la sabiduría de los hombres. Vayan conmigo a Santiago, Santiago capítulo 1, ya sabemos lo que dice el versículo 5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a quién. Ay, qué bueno, ay, qué bueno. Vaya donde hermano Jordi, vaya donde hermano Flavio. No, pida a Dios, el cual da a todos, poquito a poco. No, tenéis que seguirme porque si no me seguís, o sea, ten la Biblia contigo. El cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será, ¿qué dice? Le será dada. Y el capítulo 3, versículo 17, esto me gusta mucho. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Qué bellos versículos. Vamos a analizar esta situación. Quizá alguien diga, ya hablamos de esto anteriormente, pero pastor, para ayudar solamente a las mujeres desamparadas, viudas, y atenderlas en la mesa, ¿se requiere tantos requisitos de espiritualidad? La conclusión es esta: cada cosa que nosotros hacemos debe ser prioridad y bien hecha en espiritualidad. Y no solamente estos hombres estuvieron encargados en este asunto, también ellos fueron los que hablaban y difundían la palabra del Señor en otros sitios. Y llenos de sabiduría, sí, muy bien. Y vemos a 7 varones elegidos y vamos a ver de los nombres indicados. Mira, tu nombre y mi nombre, nuestro nombre es fundamental. Es importante, sobre todo si están escritos en el libro de la vida. Esteban es conocido como el primer mártir de la iglesia. El nombre de él se repite solo en el libro de los Hechos de los Apóstoles y 8 veces se habla de él. Y él es el primer mártir de la iglesia del Señor Jesús. No cuento a los mártires del mundillo religioso. Porque aquí la palabra del Señor está hablando de este hombre lleno de sabiduría, lleno de buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. En el libro, ya que estamos en el libro de los Hechos, saltamos un poco hasta el capítulo 22 y hay un testimonio de Saulo de Tarso. Hechos 22, 20, dice de esta manera en su defensa, 22, 20, y cuando se derramaba la sangre de Esteban, tu testigo, yo mismo también estaba presente y consentía en su muerte y guardaba las ropas de los que le mataban. Ahí estaba presente Saulo de Tarso, un joven, fariseo de fariseos,
diciendo, mátalo. Y quizás le dijeron, un momentito, estas ropas tú encárgate. Y él lo tenía con él. Y esta es la historia de Esteban. Y también Felipe. Felipe es curioso porque era un judío con nombre griego. Su ministerio es relatado con más detalle en el capítulo número 8 de todas las cosas que él hizo. Sabéis vosotros que fue enviado por el Señor al desierto de Gaza para hablar con el etíope eunuco, y le guió a los pies de Cristo y luego se bautizó. Está hablando precisamente de este hombre que era un evangelista. Felipe. Este capítulo, pues, menciona a Felipe por las cosas que hizo. ¿Y qué sabemos de los 5 restantes? Prócoro, Timón, Parmenas, Nicolás y Nicanor. Estos versículos de aquí, del capítulo 6, específicamente del versículo número 5, son los únicos, es el único versículo que habla de ellos y no los vuelve a mencionar más. Pero da a entender que eran hombres con cualidades espirituales, hombres que ayudaron a los apóstoles, hombres que hablaban acerca del Señor. Y muchas veces nosotros no podemos simplemente decir, bueno, pues Prócoro, nunca más se habla de él. Pero admirémonos de esas cualidades espirituales y que el Señor nos ayude también. El título de este mensaje es Selección de líderes espirituales y martirio, y esto empieza con un personaje muy especial. No puedo continuar más porque es una historia que es larga, pero aquí del versículo 8 al 15 habla del arresto de Esteban, porque os hablé primero de la murmuración de los gentiles, y ahora os quiero hablar del arresto de Esteban de los versículos 8 al 15. Y esto relata esa maldad de estos hombres celosos que dejaron de lado el consejo de Gamaliel y ellos dijeron, lo vamos a matar a este, y lo mataron con ese odio que ellos tenían. Se manifestó lo que ellos querían hacer. Pero en el versículo 8 vemos algo muy interesante. Y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales en el pueblo. Imagínense, hermanos, imagínense ya. Imagínense de las cosas que este hombre hacía, grandes prodigios y señales, porque estaba lleno de gracia y de poder. Y ese poder venía de lo alto. ¿Qué dice Hechos 1:8? Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. No miremos a esos personajes, como miran esos católicos a los santos. No, también el Señor trabaja en nosotros. Eso es una aplicación para la iglesia también, no para mirar solamente a estos líderes. Hablando de Esteban. Luego vemos gran alboroto. Versículo 9. Entonces se levantaron unos de la sinagoga, llamada de los libertos, y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Somos una mayoría, le vamos a dar duro a este, te está tan equivocado, a ver, trae al otro. Y vemos aquí que hay una frustración, un gran alboroto en ellos. ¿Y por qué se levantaron contra Esteban? Por las señales que hacía, por las señales y prodigios que hacía. Y vemos este relato de esta lista. Es un relato de gente religiosa de diferentes agrupaciones de la sinagoga llamada los libertos, y llama la atención cuando dice de Cilicia. Es muy probable
que Saulo de Tarso pudo haber conocido a este grupo religioso, porque Saulo de Tarso nació en Tarso, dicho sea la redundancia, en Tarso de Cilicia. Y todos, dice, estaban disputando contra Esteban. Y gran frustración, versículo 10. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces, pues se llenaron de odio, se llenaron de bastante maldad y empezaron a calumniar, como dice el versículo 11 al 14. Esa es la arma salvaje de Satanás. No debemos admirarnos, hermanos. Ya os he dicho muchas veces, Satanás usa a sus secuaces para calumniarnos a nosotros y lo harán de muchas maneras, como lo hicieron con Esteban. Con el soborno, con la mentira, con falsos testigos que decían que Esteban era un blasfemo, imagínense. Y mencionaron a Jesús como el instigador de todas estas cosas, porque habló, según ellos, en contra de Moisés y en contra del templo. Y lo que me llama la atención aquí es el versículo 15. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, porque fue llevado al concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Estaban tan ciegos por su maldad, por su celo, que no veían las cosas de Dios. Podrían haberse arrepentido y decir, hombre, este hombre es de Dios. Cambiemos nuestra actitud. Pero ellos seguían con lo suyo. En Éxodo 34, 29, leemos algo muy bello. Cuando Moisés subió al monte y descendió, tenía su rostro iluminado. Éxodo 34, versículo 29. Y aconteció que, descendiendo Moisés del monte Sinaí, con las 2 tablas del testimonio en su mano, al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Esto es lo mismo, creo yo, que pasó con Esteban. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. La gente sin Dios es ciega. Es ciega. Son pecadores, enemigos de Jesús, son capaces de hacer cualquier daño o son capaces de ser muy religiosos por apariencia de piedad. Miren, la ayuda de las viudas se solucionó. La elección de los 7 hombres espirituales se realizó. La palabra del Señor crecía más y más. La obra del Señor continúa y continuará, no importa la persecución. Es claro entender que el libro de los Hechos nos habla de la historia de la iglesia. Así es como conocemos y debemos conocer la historia. Y es nuestro deber conocerla bien. Hay oposición, hay enemigos y son enemigos en contra del Señor Jesús. Al Señor Jesús le acusaron de blasfemo. Y seguro que nos acusarán a nosotros también de blasfemos. Jesús para ellos era un blasfemo. Porque blasfemaba contra Moisés. Para ellos. Un blasfemo porque hablaba diciendo que Él es Dios, que contra Dios mismo. Era blasfemo contra el templo, para ellos,
que era un lugar sagrado. Era blasfemo contra la ley y contra las costumbres religiosas y la tradición judía. Pero es interesante, blasfemo contra Moisés no, porque él es más que Moisés. Contra Dios mismo no, porque él es Dios hecho hombre. Contra el templo no, porque él es mayor que el templo. Contra la ley no, porque él es el cumplimiento de la ley y condenó la religiosidad de ellos. La pregunta es esta: ¿por qué rechazar el amor de Cristo? ¿Por qué rechazar el perdón que Él ofrece? ¿Por qué rechazar sus palabras? ¿Sabe por qué? Por esa naturaleza pecaminosa con que hemos nacido. Pero la respuesta bella es que Cristo salva y perdona. Y los que hemos aceptado al Señor estamos contentos y felices porque Él ha cambiado nuestra vida. Vosotros tenéis un testimonio de vuestra conversión al Señor. Puede ser diferente, pero quien les ha cambiado y les ha transformado es solamente el Señor Jesús. Y el Señor quiere que nosotros tengamos ese valor de seguir adelante, no importa las consecuencias. Vamos a orar y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Y ya viene lo peor en la siguiente secuencia. Viene lo peor en contra de Esteban. Señor, una vez más, te damos infinitas gracias por este tiempo, por tu palabra. Padre Celestial, tú nos enseñas mucho en tu palabra. Que no solamente quede el mirar a estos hombres espirituales, pero que también nosotros, Señor, tú trabajas en nuestras vidas para ser obedientes y para crecer y madurar en las cosas tuyas, Señor. Ayúdanos como iglesia, protégenos, Señor. Y aquellos que no son salvos, tú los conoces. Salva, Señor, a esas personas. Padre bendito, gracias por este tiempo. Te pedimos todo en el nombre de Jesucristo. Amén.